Hola, hola, los saluda el Viejo Verde. Hoy vamos a hablar del pan de muerto y su historia. Este es un pequeño video para explicar todo esto. Empezamos. El pan de muerto es un pan dulce tradicional mexicano del Día de Muertos, celebrado el 1 y el 2 de noviembre. Está hecho de ingredientes como harina de trigo, leche, huevo, levadura, azúcar, sal y mantequilla, y suele aromatizarse con anís y naranja. Este pan es uno de los elementos que se coloca en los altares para honrar a los difuntos. Cabe destacar que también hay de flor de azahar. Su forma más común es pequeña y redonda, decorada con tiras de masa que simulan huesos, aunque también puede tener formas humanas o animales. Se cubre con azúcar, a veces teñida de rojo, para imitar sangre. El resultado es un pan de miga suave y corteza dorada. Un pan similar es el pan de yema de Oaxaca, y es muy popular en México durante estas fechas, siendo adquirido por la mayoría de las familias. El pan de muerto es uno de los elementos más importantes de las ofrendas durante la celebración del Día de los Muertos en México. Su historia y simbolismo están profundamente arraigados en las tradiciones prehispánicas y en la mezcla cultural que se produjo tras la llegada de los colonizadores españoles. Pero hablemos del origen. El Día de Muertos es una tradición que refleja el mestizaje entre las culturas hispano-indígenas en México. Las ofrendas de muertos tienen su origen en las culturas prehispánicas. Una ofrenda similar a la actual de Día de Muertos era la de la diosa Cihuapipiltin, dedicada a las mujeres que morían en el primer parto. Se creía que rondaban por el aire causando enfermedades entre los niños, por ello les hacían regalos en el templo. Se creía que su espíritu rondaba en el aire, causando enfermedades entre los niños, por ello les hacían regalos en el templo o en las encrucijadas del camino. Las ofrendas consistían en panes de diversas figuras como mariposas o rayos, xunicuil, hechos a base de amaranto, y pan acimo, que era un pan de maíz seco y tostado. Sahagún lo describe así por no llevar cal. A este pan se le llama xoclascali. Otros ofrecían unos tamales y maíz tostado llamado isquitil. Casi toda la ofrenda era de amaranto porque lo consideraban un alimento especial. Relata Fray Diego de Durán en su crónica sobre la ofrenda de Huitzilopochtli que la gente en esta celebración no comían otra cosa que no fuera tzoale con miel. Con dicha mezcla a base de amaranto y miel de avispa o maguey, hacían un gran ídolo o imagen del dios, lo adoraban y vestían. De igual manera elaboraban huesos grandes que depositaban a los pies del ídolo. Además ofrendaban otros panes como tortillas pequeñas. Pasada la fiesta se los dividían para comer. El equivalente al pan de muerto como ahora lo conocemos sería el huiclatamali, que era una especie de tamal. En la época prehispánica se hacía papaloclascali o pan de mariposa, que era exclusivo de esa ceremonia. Al parecer era como una tortilla a la cual se le imprimía a la masa aún cruda un sello en forma de mariposa. Una vez cocida se pintaba coloridamente. El pan de muerto que se utiliza en las ofrendas para honrar a los difuntos tiene su origen en el pan de ánimas, una tradición española, portuguesa y siciliana que consistía en preparar panes vomitivos durante el Día de Todos los Santos y los fieles difuntos. Estos panes eran bendecidos y ofrecidos en los cementerios junto con vino y flores durante la época del virreinato y de la Nueva España. El pan de ánimas fue adoptado por los indígenas, quienes lo integraron a sus creencias prehispánicas, aunque los primeros panes en México eran simples. Con el tiempo se perfeccionó la tradición panadera, especialmente en estados como Puebla y Tlaxcala, donde en ocasiones se sigue llamando pan de ánimas. Desde diversas instituciones públicas mexicanas se omite el origen hispano-cristiano del pan de muerto, atribuyéndolo exclusivamente a preparaciones prehispánicas. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas atribuyen el origen del pan de muerto a preparaciones prehispánicas como el papaloclascali y el huiclatamali. El papaloclascali era una tortilla en forma de mariposa que se ofrecía en ceremonias a ciertos dioses, mientras que el huiclatamali era un tamal votivo. Esta interpretación, respaldada por el gobierno de México, es la más aceptada en la actualidad. Sin embargo, los ingredientes del pan de muerto, trigo, azúcar, leche, mantequilla, huevos y naranja, provienen del intercambio colombino tras la llegada de los españoles. Según la doctora Malvido, es un error considerar al pan de muerto como una tradición puramente prehispánica, ya que su origen está profundamente influenciada por la religión católica colonial. Por su parte, el historiador Stanley Brandes también opina sobre este tema en relación con el Día de Muertos. Para la cuestión de los orígenes europeos versus indígena del pan de
de muerto, no puede haber una solución simple hasta que salgan a la luz fuentes coloniales más extensas. Por ahora, la evidencia indica que el Día de Muertos mexicano es un invento colonial, un producto único de los procesos demográficos y económicos coloniales. Los principales tipos y usos de los alimentos en esta festividad definitivamente provienen de Europa. Después de todo, no hay tortilla de muertos, sino pan de muertos. Detalle muy significativo. Tampoco existía la caña de azúcar en las Américas antes de la conquista española. De España proceden la existencia de panes especiales y dulces a base de azúcar. La costumbre de depositar estos y otros alimentos en las tumbas y altares, la práctica de la mendicidad y otros mecanismos distributivos. Al mismo tiempo, la particular forma antropomórfica que asumen los dulces del Día de Muertos es parte de la tradición tanto española como mexica. Esta combinación de hábitos y gustos culinarios españoles e indígenas sin duda culminó en los patrones de ofrenda en sí es probablemente española, aunque durante mucho tiempo ha asumido una importancia en México que supera con creces la de la madre patria. La industrialización en Europa y las tradiciones de hacer panes de difunto empezaron a desaparecer. Sin embargo, estas costumbres se mantienen en América, especialmente en México y en los Andes centrales, donde se elaboran distintos tipos de panes para ofrendas en la festividad de Todos los Santos. Entre los más conocidos están las guaguas o tantaguaguas y los urpis. Estos últimos son panes de difunto con forma de paloma. Simbolismos. El pan de muerto es uno de los elementos del altar de muertos. Se ofrecen rituales para alimentar a las almas de los seres queridos, que durante las fechas señaladas viajan desde el más allá para visitar a sus hogares. La ofrenda. El pan de muerto es uno de los elementos del altar de muertos. Se ofrecen rituales para alimentar a las almas de los seres queridos, que durante las fechas señaladas viajan desde el más allá para visitar a sus hogares. Cabe mencionar que en los altares o en la ofrenda se le deposita la comida que a él más le gustaba o la bebida. Simbolismo del pan de muerto. Redonda. La forma del pan representa el ciclo de la vida y la muerte, la continuidad y la eternidad. Tiras que se cruzan en el pan. Estas tiras están diseñadas para que puedan simbolizar las lágrimas derramadas por los seres queridos. Algunos dicen que son 4 huesos y la bolita encima sería la cabeza del difunto. Y otros dicen que son los 4 rumbos del universo, según la cosmovisión mexicana. La bolita en el centro simboliza el cráneo de los difuntos. Azúcar o ajonjolí. La cobertura de azúcar o semillas de ajonjolí es un toque moderno, pero también puede representar la purificación del alma o el camino hacia la otra vida. Variedades de pan de muerto. Conforme ha pasado el tiempo, el pan de muerto mostró diferentes formas de preparación. Por ejemplo, en Centro de México, las panaderías utilizan pan sencillo, espolvoreado con azúcar, pero en Michoacán se ha elaborado con pan de hule, que es de color moreno brilloso, forma redonda y tienen dedicatoria a un difunto. Pero hablemos del pan de muerto de algunas zonas. El pan de muerto varía según la región de México. En algunas partes del país, el pan tiene formas más específicas, como figuras humanas o animales. Hidalgo. En la Huasteca hidalguense se elaboran panes con formas antropomorfas, decorados o no, con azúcar roja. Algunos lugareños afirman que representan a sus seres queridos que han fallecido. En el Valle del Mezquital suelen hacerse panes más decorados, a veces con pastillaje. Oaxaca. El pan de muerto de los valles de Oaxaca es un gran pan de yema al que se le ha incrustado una figura de alfeñique que representa el ánima a quien se dedicó el pan. En la Sierra Sur y la costa oaxaqueña, el pan de muerto tiene figura humana que puede llevar incrustado la figura de alfeñique. Otros panes toman la misma forma que el descrito y va espolvoreado con ajonjolí, y en algunos lugares se le pone esencia de azahar. En algunas religiones el pan de muerto es el mismo que se consume diariamente. Puebla. En la Mixteca poblana, el pan de muerto se prepara con la misma masa que el bolillo, pero se le da forma humana y es espolvoreado con azúcar blanca. Si es pan para el altar de los niños y adolescentes, o con azúcar roja si se destinará al altar de los adultos. En las zonas donde el pan de muerto no se prepara cotidianamente, algunas veces suele comenzarse a vender a principios de agosto y termina hasta mediados de noviembre. Ciudad de México y Estado de México. Pan de muerto. En algunos lugares llamado hojaldra, es el pan de muerto clásico, redondo, adornado con su canilla de la misma masa, espolvoreado con azúcar blanca, y en otras poblaciones con azúcar rosa, que recuerda el uso ceremonial del color rojo en la época prehispánica, que representa una tumba con un cráneo y varias canillas entrecruzadas que simulan los huesos. Sustituyó al zompacli. Ciudad de México.
Se realizan las despeinadas, rosquillas de azúcar colorada, el típico pan de muerto con azúcar, ajonjolí y granillo, pan estilizado, bordado con la misma masa y una cruz en el centro, los panes en forma de mariposa, ya que se creía que al morir las niñas se convertían en unas mariposas. Estado de México. Muertes. Este es un pan antropomorfo, hecho de yema de huevo. De esta misma masa se realizan los conejos, los borregos y las finas, que aparte lleva canela. También se produce pan blanco como el triconio y el pan sobado, que es una mezcla de masa blanca y masa dulce, que realizan las gorditas de maíz quebrado, los tlaxcales, que están hechos de maíz fresco en forma de triángulo, gorditas hechas de maíz quebrado, aparejos de huevo, huesos hechos de masa blanca y mantequilla, decorados con azúcar, caladillas, tortillas rectangulares, bordes dentados con la superficie blanqueada, salpicada con manchas rojas que representan los sacrificios prehispánicos. Las quesadillas son en forma de empanada rellenas con piloncillo y queso fresco. En Texcoco se elabora el pan conejo, pan elaborado con manteca, nuez, guayaba y canela. En caladillas y calaveras de masa galletosa glaseada con puntos de azúcar rosa. En Guerrero, en las ofrendas Huencli se colocan panes llamados camarones, tortas y amargosas. También hay muñecos y pan de figura adornados con azúcar color solferino. En la región de Tixcla se elaboran panes conocidos como almas con azúcar, burros con azúcar rosa, conejos y patas de mula, pan bordado de chilacachapa. Proceden los tlaxcales, hechos de maíz en forma de triángulo. En Teloloapan se preparan figuras zoomorfas, peces, perros, mariposas, que son dedicadas a las niñas, alacranes, conejos, etc. a los varones. Guanajuato. En Acámbaro se elaboran conejos, mulas, borregos y pan de canela. Almas, pan en forma de figuras humanas. Los que representan a los adultos son glaseados blancos y al centro un punto de azúcar rosa. Y a los niños son todos blancos. Michoacán. Pan de ofrenda, elaborado con harina de trigo, levadura de soya, azúcar y sal. La masa cocida lleva su toque creativo, su color. Vírgenes, conejos, burros, campesinos, sombreros, campesinas, panes en forma de flores y calaveras pintadas con los nombres de los difuntos y de los vivos, con refranes y sentencias. El pan de hule es parecido al pan de ofrenda, moreno, redondo, brilloso, y lleva en la superficie dedicatoria al esposo, al novio o a la suegra. También hacen un pan llamado rosqueta, que está hecho con hojas de plátano, anís y piloncillo. Y las tradicionales corundas, pan indígena que está hecho con masa de maíz y un punto de salsa de tomate con chile de árbol, envuelto con hojas de milpa verde, lo cual le da el color y un sabor especial. Realza el pan de ofrenda, la rondilla de Cristo, que es un pan redondo reventado con azúcar rosa que representa las heridas de Cristo. En Marabatío se elaboran distintos tipos como el pan antropomorfo, figura humana, mitomorfo, personajes mitológicos, fitomorfo, de flores y hojas, y zoomorfo, de animales. También se encuentran otras variedades como el azucarado, el más común y comercial en el centro del país, pan sencillo espolvoreado con azúcar. La hojaldra, con esencia de flor de azahar y ajonjolí de Puebla, pan sencillo espolvoreado con semillas de ajonjolí tostado. El azucarado de la Mixteca, azúcar roja para las ofrendas. Pan de yema de Oaxaca, de vainilla o naranja, con pan de chocolate cubierto de azúcar, con cubierta de chocolate, pan de chocolate y cubierta de chocolate. Pan relleno con figuras, pan azucarado relleno con calaveras y similar a la rosca de reyes. Figuras de muerto con adornos de vacas con leche de chocolate. Presencia en la cultura moderna. El pan de muerto ha trascendido su origen ritual y hoy es consumido no solo en altares y ofrendas, sino también como un alimento cotidiano durante los meses anteriores y cercanos al Día de los Muertos, principalmente octubre y noviembre. En panaderías y supermercados de todo México y en muchos lugares del mundo donde hay comunidades mexicanas, es común encontrar este pan, lo que refleja su popularidad y arraigo en la modernidad. Aunque el pan tradicional con forma redonda y cubierto de azúcar es el más común, actualmente existen múltiples variaciones que buscan modernizar el pan clásico sin perder su esencia. Se han introducido versiones rellenas de chocolate, crema de avellana, nata, dulce de leche, frutas, lo que le da un toque gourmet. Incluso hay versiones cubiertas de chocolate o con masas saborizadas con naranja o especias. Panaderías de autor han creado versiones más sofisticadas, con decoraciones intrincadas y presentaciones aparte del pan tradicional. En algunas regiones se sigue haciendo en forma más elaboradas, como esqueletos o figuras animales, lo que refuerza el simbolismo original. O incluso versiones más pequeñas llamadas panecillos de muerte, que son ideales para ofrendas individuales. La rosca muerta de Hugo Fernández o el pan de muerto negro de ceniza
pizzas con camote de Saraí de Xolo Café en Texcoco. Y ahora los creados por su servidor, el pan de muerto de cempasúchil relleno de calabaza y el pan de muerto espacial. Esto es porque te da un viajezote. Pero esto también ha dado lugar al encarecimiento del pan y también a la creación de una gran variedad de panes de muerto que podrían ser considerados gourmet y tal vez capitalizar una tradición que sí, aunque debe de ser de noción de todo el mundo, es increíble la elevación de los costos de este pan que llega a costar más del doble de un pan normal. Bueno, pues aquí abundamos un poco de la historia del pan de muerto. Recuerden que yo soy el Viejo Verde y nos vemos en otro capítulo. Hasta la próxima.